pero hay que revisar también qué significan. ¿Qué le parece si hablamos con Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias? Rodolfo, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Gracias. Te pregunto, ¿ha cambiado realmente la dinámica de la pobreza en México? ¿Los números que nos ofrece Coneval son realmente ajustados a una realidad? Y te pregunto, ¿este México de hoy sigue naciendo pobre y muriéndose pobre? Bueno, en términos de movilidad social, seguimos teniendo una situación en donde quienes están en su condición de origen en la situación más adversa, con menos ingreso, menos condiciones de bienestar, rara vez salen de esa situación de pobreza. Hemos calculado que aproximadamente 74% de las personas que nacen en las peores condiciones permanecen en esas condiciones. Es alentador que las cifras de pobreza oficiales pues se registren menos pobreza, pero lo que no es alentador es que la pobreza crónica pues prácticamente continúa afectando a las mismas personas. ¿Cuáles serían, consideras, de este nuevo estudio que hacen en la Fundación Espinosa Iglesias, Rodolfo, cuáles serían los hallazgos que tú consideras más importantes? Y te diría, sobre todo en un tiempo electoral, en un tiempo en que pues uno presumiría que candidato, pues están diseñando sus programas en función de un diagnóstico país real, no un diagnóstico país un poco bajo el supuesto de que las cosas o van mejorando o están peor que nunca. Pues los principales resultados apuntan a que tenemos, si no retrocesos significativos, como en el caso de la salud y la educación, sí pendientes que no sean resueltos, como por ejemplo reducir las diferencias en el desarrollo regional o construir un sistema de cuidados para apoyar sobre todo a las mujeres que se encargan de atender a los niños, a las personas con discapacidad, a los enfermos, a los adultos mayores. Tenemos pues una economía, una sociedad que todavía aspira a mejorar y que pues desafortunadamente no ha tenido el progreso que se esperaría. En este sentido, ¿ves que las campañas políticas estén tocando estos temas o qué alcanzas a ver, Rodolfo? Desafortunadamente, las candidatas y el candidato, con algunas excepciones, no han tocado los temas centrales. Por ejemplo, en el caso de salud, no se ha abordado la necesidad de aumentar claramente el presupuesto para que pues tengamos lo que se recomienda a nivel internacional, que es más del doble de lo que actualmente se gasta en términos del Producto Interno Bruto. En el caso de la educación, pues también falta por reconocer que no hemos tenido un avance, no digamos en esta administración, sino en las últimas 2 décadas, en asuntos fundamentales como el aprendizaje del español, las matemáticas o las ciencias. Y así podemos continuar con otros temas como el mercado laboral, en donde ciertamente ha habido algunos avances, pero que también quedan situaciones a atender, como por ejemplo la falta de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, por no contar con un sistema de cuidados para descargarles el tiempo que dedican a ellos, y también, por ejemplo, pues los temas de desarrollo regional que pues pese a los proyectos que han intentado cerrar brechas, pues no son suficientes, no son de carácter permanente y se requieren políticas de este tipo. ¿Qué pasa con los jóvenes en México, Rodolfo? Bueno, el gran problema es que estamos condenando a futuras generaciones a repetir la historia de sus padres y cuando estos pues provienen de situaciones de enorme adversidad, pues no augura un futuro promisorio para quienes se están uniendo, ya sea al sistema educativo, al mercado de trabajo, a la obtención de ingresos. El gran, digamos, punto de la movilidad social es que las nuevas generaciones superen a sus padres y esto, pues, desafortunadamente no está ocurriendo, en parte por problemas que ha atravesado la economía independientes de las acciones de política pública,
pero también por políticas públicas erradas o que no han sido suficientes para atacar los problemas centrales. Oye, bajo esta perspectiva, las políticas públicas asistenciales o las políticas públicas de los jóvenes construyendo futuro, etcétera, ¿qué tanto resultado estarán dando? ¿Tienes una idea? Bueno, sí, en el análisis que hemos hecho, sobre todo en el tema de educación, vemos que los apoyos monetarios que se dan a los alumnos, a las alumnas, contribuyen efectivamente a que mejoren las posibilidades de asistir a la escuela, pero los retrasos más significativos no se resuelven repartiendo dinero, sino mejorando las condiciones de las escuelas, su infraestructura y sobre todo la calidad de la enseñanza. Y para esto, pues, hace falta una tarea de gestión, de administración, que pues rebasa el simple reparto de dinero. Así es que pues ahí tenemos una gran tarea y por ejemplo nosotros proponemos que además de aumentar el presupuesto, sobre todo para infraestructura escolar y salarios de los maestros, pues tomen acciones específicas como por ejemplo proveer atención a la primera infancia, desde los 0 años hasta los 5 años, cosa que no ha ocurrido como se supondría, pues lo mandata la Constitución, y también entrar al tema de el rezago escolar que sobre todo se presenta en la educación media superior, sí, y que requiere pues más allá de repartir dinero, meterse a los problemas de los alumnos para corregir ese rezago y tener una alerta temprana de su posible abandono. El gran asunto sigue siendo para el país las remesas, ¿verdad, Rodolfo? Bueno, sí, pero las remesas son algo totalmente externo a la economía. Claro. En realidad, si acaso, son generadas por, digamos, el buen desempeño de lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica y no es derivado de una acción de política pública interna. Nadie puede colgarse una medalla por eso, si acaso los propios migrantes. Es más bien donde tenemos que apuntar a la falta de presupuesto en cuestiones básicas como la salud, la educación, construir una bolsa para el desarrollo regional, la economía de cuidados, pues donde están los problemas. ¿Cómo alcanzan a ver los problemas en el sistema de salud desde la fundación, desde los estudios, tomando en cuenta que hay una insistencia del presidente de que esto se va a transformar en un 100%? Esta palabra que casi nos acompaña a todos lados, ¿no, Rodolfo?, que es Dinamarca, pero al mismo tiempo viendo cómo no acaba de estructurarse y los tiempos se van postergando y postergando sin que tengamos respuestas realmente importantes en un tema fundamental que cruza el país y que no hay quien esté exento de él. Pues uno de los indicadores más preocupantes del desempeño del sistema de salud es nuestra esperanza de vida. Ajá. Prácticamente no se ha movido en la última década de los 74, 75 años e incluso ha habido momentos en donde ha decrecido, sobre todo por los problemas de la violencia, del crimen violento que asola nuestro país. Pero esto también pues apunta a que nuestro sistema de salud no está pudiendo pues atacar los problemas que se le vienen encima, y esto pues requiere que se tomen acciones no solo presupuestales, sino también pues de evitar que haya un trato diferenciado a los mexicanos en su atención a los problemas de salud, por si se encuentran en el mercado de trabajo formal o si se encuentran en una situación de informalidad. Sí. También se requiere pues hacer más eficiente el sistema de salud, evitando duplicidad de funciones, unificando algunos aspectos administrativos. Se requiere una gestión de los asuntos públicos que desafortunadamente pues no ha podido darse en esta administración. ¿La política influye mucho para el desarrollo económico del país o estamos todavía en esos tiempos en donde o estamos en los tiempos en donde la economía va por un lado y la política por otro? No, la política va a ser crucial, no solamente en este periodo electoral, sino posteriormente. Lo que hemos identificado es que tanto para salud, educación, desarrollo regional, cuidados y otros temas, se requiere una reforma fiscal profunda.
Y esta reforma fiscal profunda pues requiere del concurso de todos los actores. Me refiero a que pues participen no solamente quienes se harán cargo del el Ejecutivo, ya sea a nivel federal o en las entidades federativas, sino de todos los legisladores que pues tomarán cartas en el asunto para ver cómo se obtienen los recursos para atender los problemas que enfrentamos. Evidentemente, la política aquí es crucial. ¿Cómo se puede tener acceso al estudio de la Fundación, Rodolfo? Está en nuestro sitio web www.sei.org.mx. También hay ligas en nuestras páginas de redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook. Lo pueden buscar a través de la palabra SEI, C-E-Y, y ahí pues encontrarán documentos muy puntuales de un par de cuartillas donde resumimos todo, y también el análisis más extenso que nos han hecho expertos sobre cada uno de estos temas. Rodolfo Latorre, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, buenas noches. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, buenas noches. Bueno, vámonos con la embajadora Marta Bárcena.